Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar. Yo sé que tú vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender, a practicar. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bueno, seguimos en nuestra super serie Soy tu Padre, a través de la cual venimos conociendo más y más del corazón que tiene Papá Dios hacia cada uno de nosotros. A través de esta serie venimos buscando, el Espíritu Santo de Dios viene buscando reconstruir la imagen que nosotros tenemos de Él para que sea una imagen correcta. Lastimosamente vivimos en un mundo que constantemente ha buscado ensuciarnos a nosotros y contaminarnos para que nosotros creamos cosas que no son ciertas de Dios y que nada tienen que ver con su naturaleza, para que de esa manera nosotros no tengamos ninguna relación con Él o tengamos una relación muy lejana. Veíamos hace 8 días, y si no has venido las últimas semanas, te animamos que a través de nuestra página web, de iTunes, de los podcasts o de nuestra aplicación para iPhone y Android, sí saben todos que tenemos aplicación para iPhone y Android, ¿no? Full Life Ministry, bájala, es espectacular. A través de todos estos medios vas a poder ponerte al día en todo lo que Dios nos viene hablando. Creo que esta es una serie supremamente importante y creo que no es casualidad que el Señor la haya puesto en esta época en que todos estamos, o que varios de nosotros estamos viviendo la paternidad por primera vez, pero que también nos estamos acercando a la Navidad. Mira, la Navidad va a ser completamente diferente, una experiencia diferente, cuando tú entiendes que es acerca de Jesús y que Él es nuestro Padre y nuestro Padre eterno. Yo recuerdo cuando yo era niño, que la época de la Navidad era todavía más feliz que cuando uno iba a cumplir años. Yo creo que a un niño lo mejor que le puede pasar es cuando va a cumplir años, ¿o no? Pero yo recuerdo que la época de la Navidad superaba, además uno recibía más regalos en la época de Navidad, pero superaba la época del cumpleaños. Pues uno empieza a crecer y como que todo esto se empieza a perder. Y no tiene por qué perderse cuando Papá Dios quiere celebrar también esta época con cada uno de nosotros en familia, revelarse más y más a cada uno de nosotros. Pero para poder vivir en plenitud a Dios y lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, es importante que nuestra percepción de Dios, nuestra imagen de Él, sea una imagen real. Y veíamos que va a ser real cuando tú permites que Dios se revele a ti a través de ¿quién? De Jesucristo. Para conocer a Papá Dios hay que conocer a Jesucristo, porque Dios se hizo hombre para revelarse a nosotros y que pudiéramos conocerlo de una manera personal. En Juan capítulo 14, versículo 8 al 9, está diciendo Felipe, está diciendo, Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta, nos basta. Esto es lo que le está diciendo Felipe a Jesús. Le estaba diciendo, bueno Jesús, hemos pasado mucho tiempo contigo, pero muéstranos al Padre, queremos conocer a nuestro Padre Celestial. Y acá le está respondiendo Jesús y te está respondiendo también a ti. Pero Felipe, tanto tiempo llevo entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? Así que si tú quieres conocer a tu Padre Celestial, es supremamente importante que tú conozcas primero a Jesucristo, porque solamente hay un camino al Padre y es Jesús. Y nadie va al Padre sino a través de Jesucristo. Y el que ha visto a Jesús, habrá visto al Padre. Bueno, estamos entrando en la tercera prédica de esta miniserie de Corazón de Padre de Dios. Así que a los que les gusta anotar es Corazón de Padre, parte 3. Estamos viendo la historia de la mujer samaritana, que de hecho nos representa a cada uno de nosotros. Una mujer que era rechazada a causa del pecado de sus antepasados y de sus propios pecados. Y desconocía a Dios y además se sentía impura, se sentía que no era digna de conocer a Dios. Y por esta razón ella llamaba padre al que no era su padre ni nada tenía que ver con ser su padre. Pero era lo único que ella conocía como padre o la figura más cercana que ella tenía cerca de un papá. Es triste, pero todos estamos en búsqueda de un Padre Celestial. Y si tú no conoces a tu papá celestial, tú vas a empezar a llamar padre a algo que no es tu padre. Es justamente lo que le estaba pasando a esta mujer. Esta mujer, como no conocía a su verdadero padre, había empezado a llamar padre a lo que no era su padre. Y vemos en Juan capítulo 4, versículo 12 que dice, ¿acaso eres tú superior? ¿A quién tenía ella al frente?
a Jesús, ¿no? Le dice, ¿acaso, Jesús, eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, de cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Oiga, ¿por qué esta mujer samaritana estaba diciendo, estaba llamando padre a Jacob? ¿Qué autoridad tenía un samaritano para alegar ser descendiente de Jacob? Nosotros veíamos el origen de los samaritanos y era tan absurdo como que un perro callejero dijera que tiene pedigrí simplemente porque a su tatarabuela la cogió un perro fino y la montó. Y era similar, puede sonar fuerte, pero si te suena fuerte es porque no has escuchado las prédicas pasadas. No tenía nada que ver, ella no tenía por qué alegar, ningún samaritano tenía por qué alegar que Jacob era su padre. Pero entonces, ¿por qué ella le estaba atribuyendo este lugar a Jacob? Porque era lo más cerca que ella había conocido de tener un padre. Y porque le atribuía a Jacob el que le hubiera proveído a ella y a su pueblo el pozo en el cual ella iba a recoger agua todos los días. Mire, es triste cuando nosotros tenemos como donantes de los dones de Dios a los que simplemente son sus mensajeros. No tengas de donante de los dones de Dios a los que Dios simplemente está usando como mensajeros o como canales y medios para traerte la provisión que Él te está enviando. Y lastimosamente, algunos llegan a ver a padre o como padre algo que no tiene nada que ver con un padre. Y honran como padre al que no es padre y aman como padre al que nada tiene que ver con padre y que son completamente equivocados. Y es ahí donde nace la idolatría, que es dar crédito de creador a lo creado. Dale el lugar de Dios a tu trabajo, a tus amigos, al dinero o a cualquier fuente de bienestar. Deja de llamar padre, deja de honrar como padre y deja de amar como padre al que no es tu padre. Porque cuando lo estás haciendo, estás idolatrando y te estás alejando de tu Padre celestial. Mire, todos saben que con mi esposa estamos estrenando ser nuevos padres y que tenemos un bebé, Natán, que apenas tiene 2 mesecitos. Y Natán es un bebé producto de muchas oraciones. Nosotros durante cerca de 8 años estuvimos con mi esposa teniendo que batallar en contra de la infertilidad y la esterilidad. Y por mucho tiempo estuvimos batallando y orando. Y guiados por el Espíritu Santo de Dios, porque el Señor nos dijo, nosotros decidimos entrar en un proceso de in vitro. Y Natán nació por ese medio, por un proceso de in vitro. Sin embargo, yo tengo claro que el padre de Natán no es la ciencia. Yo entiendo que la ciencia simplemente fue el medio que Dios usó para que nuestro hijo naciera. Y hay algunas personas que a nosotros nos decían, digamos, se atrevían a decirnos que criticaban el in vitro como algo que no provenía de Dios, como una falta de fe. Y lo más triste es que cuando estas personas lo hacían, le estaban atribuyendo el ser padre a algo que jamás podrá ser padre, porque la ciencia jamás podrá ser padre de la vida. La ciencia jamás podrá oprimir el botón de vida. No lo ha hecho ni jamás lo podrá hacer, porque el único padre de vida es nuestro Padre celestial. El único creador de vida es nuestro Padre celestial. Nosotros no llamamos al medio Padre. Simplemente entendemos que es un medio. Y Dios utilizó muchísimos medios para que nosotros entendiéramos que Él no simplemente puede con un medio, sino que Él puede usar diferentes medios. Imagínense por un momento que todos los ciegos que Jesús sanó y les devolvió la vista, tuvieran una reunión de ex ciegos. Y la reunión hablara, no, sí, a usted lo sanó el Señor que sana a través del barro. No, a mí me sanó el que escupe. El otro, no, a mí me sanó el que da la orden de que uno se lave los ojos. No, a mí me sanó el que uno... Es el mismo. Todo lo demás eran simplemente medios. Y nosotros damos cuenta que Jesús jamás repetía un medio. Él iba con diferentes medios, entendiendo que independiente del medio a través del cual tú estés recibiendo la provisión que viene de Él, el único autor y padre de ello es Dios. Así que deja de llamar padre a la provisión o al mensajero. Porque el único padre que tenemos nosotros es nuestro Padre celestial. Santiago, capítulo 1, versículo 17, nos dice,
toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. ¿De dónde proviene toda dádiva? Toda buena dádiva proviene de Dios, nuestro Padre que está en los cielos y que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Es triste como el mundo donde nosotros vivimos llama Padre al que no es Padre. Está llamando Padre a la provisión o a los medios a través de los cuales Dios nos da esa provisión. Mire, uno ve personas que reciben bendiciones que claramente, uno como cristiano las ve claramente, provienen de Dios. Dios los está bendiciendo. Sin embargo, estas personas al desconocer al Padre Celestial, le atribuyen esa bendición a todo lo que no, se lo pueden atribuir a sí mismos, a otros, a la propia suerte. Personas que uno ve que claramente Dios los está bendiciendo a ellos y que ellos en vez de darle la gloria a Dios, se voltean y dicen, oiga, sí, uno sí es de buena, mire cómo me fue de bien en esto. O se dan golpes de pecho, o de pronto le agradecen a la persona equivocada. Cuando todo esto simplemente es un sticky note de Dios, dejándoles saber, acá estoy, te amo y quiero conocerte. Mire, lo más lindo de Dios es que Dios insiste y Él sigue enviando las lluvias sobre buenos y malos. Así estos llamen Padre al azar, a sí mismos o a otros. Pero eso no debe ser tú. Jamás honre como Padre al que no es tu Padre. Tu Padre no es tu trabajo, tu Padre no es el dinero, tu Padre no son tus amigos, las parrandas, los placeres. Tu Padre es el Señor. Hace un tiempo atrás estaba ministrando a una persona que durante varios años había estado atado a la marihuana. Y claramente se veía como la marihuana había deteriorado su vida, lo tenía frenado y lo tenía llevándolo a destruirlo. Y estaba yo compartiéndole de Dios, de la necesidad que él tenía del Señor. Recuerdo que en ese momento, cuando él escuchaba el mensaje de Dios, él empezó a darse cuenta que como que era contrario a la vida que él estaba llevando con la marihuana. Y de pronto esta persona me dice, mire, lo que pasa es que yo le debo mucho a la marihuana. Y me empezó a contar todas las cosas que supuestamente él había obtenido de la marihuana. Que ahora era más creativo, que andaba más tranquilo, menos estresado. Pero hay una que me llamó la atención que decía, es que yo perdí de peso desde que empecé a meter marihuana, me decía. Porque anteriormente era obeso y desde que había empezado, se había vuelto marihuanero, pues claro, se había chupado. Entonces él decía todo lo que él le debía a la marihuana. Mejor dicho, la marihuana era su padre. Y decía, ¿a qué costo? Le hubiera salido más barato una cirugía. Por lo menos la cirugía le hubiera costado dinero y ya. La marihuana le estaba costando dinero y su propia vida. Mira, no llames padre al que no es tu padre. Mientras que esta mujer samaritana siguiera llamando padre a Jacob, su vida iba a seguir igual. De esposo en esposo. Salir en busca de agua para volver a casa con vergüenza y rechazo. Mira, Jacob le estaba dando a ella lo único que Jacob le podía dar. Nada. Ningún cambio. Las cosas solamente iban a empeorar. Mientras que tú sigas llamando padre al que no es tu padre y sigas honrando como padre al que no es tu padre, no esperes que nada cambie en tu vida, porque las cosas solamente van a empeorar. Veíamos cómo Jesús le empieza a ofrecer a esta mujer agua de vida, lo cual a través de ese agua todo cambiaría para ella. La pregunta es cómo hacemos nosotros para aceptar ese agua que Jesús nos está ofreciendo, que una vez que nosotros bebamos, todo va a ser diferente, todo va a cambiar, todo vacío va a ser llenado. Muy sencillo, creyéndole a Dios lo que te está diciendo. Es cuestión de creerle a Dios lo que Él te dice. Veamos también la respuesta de esta mujer que cuando Jesús le ofreció agua, ella en ese instante empezó a ver fue el cómo va a obtenerla. Si el pozo debería tener unos 30 metros de profundidad y Jesús claramente no tenía ni cuerda, ni ningún cántaro, ni nada para sacar ese agua. Mira, hay muchos que no le están creyendo a Dios sus promesas
simplemente porque nos han hecho visibles los medios divinos a través de los cuales Él va a llevar a cabo el milagro. Es triste que tú no creas las promesas de Dios hasta que no se hagan visibles los medios divinos a través de los cuales Él llevará a cabo su milagro. Cuando tú haces eso, tú estás rechazando el agua de vida, la oportunidad que tú tienes de que Dios te transforme y te cambie y le dé valor a lo que no tiene valor. Mira, los caminos de Dios no son nuestros caminos. Él a nosotros no nos guía por vista. La forma en que Dios nos guía a nosotros es por medio de hablarnos. Y que nosotros lo seguimos es por medio de seguir su voz. Pero recuerda algo con respecto a la voz de Dios. Fue justamente con su voz que Él creó todo lo visible que tú estás siguiendo. Tú quieres guiarte por vista y tú no entiendes que la voz de Dios creó todo lo que está a nuestra vista. A lo que me refiero es que más poderoso que lo que tú estás viendo es lo que Dios dice. Porque lo que vemos es o no es, porque no crea. Pero lo que Dios dice, aunque no sea, es, porque crea, trae a existencia lo que no existe, y es el origen de todo milagro. No menosprecies la voz de Dios, no menosprecies su palabra, no menosprecies ninguna de sus promesas, porque una promesa de Dios es el dando la orden de que tu milagro se haga. Igual como se hizo la luz, se hará tu milagro. Porque lo que Dios dice, aunque no sea, es. Porque su palabra trae a existencia lo que no ha existido. Ante la duda de la mujer samaritana de cómo él iba a sacar agua, o de si Jesús era mayor que su padre Jacob, mira cómo Jesús responde. Veámoslo en el versículo 13 y 14. Dice: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. En otras palabras, lo que Jesús estaba diciendo ahí era: mira, yo no te ofrezco lo que tú le atribuyes a Jacob, porque no solamente soy mayor que Jacob, sino que mis dádivas son mejores que las que tú estás obteniendo de él. Porque a ese que tú llamas Padre, y a eso que tú dices que es su provisión, lo único que te ha dado es parecer quitarte una sed que vuelve a aparecer y más fuerte, exigiéndote cada vez beber más, ir más al pozo de tu vergüenza. Lo único que tú has obtenido tomando de esa agua que tú le atribuyes a Jacob es más vergüenza y más vergüenza. Y Jesús le decía a ella y te dice a ti hoy: yo te ofrezco un agua que es diferente, un agua que verdaderamente quita la sed y que no causa vergüenza alguna. Sabemos que Jesús no estaba hablando de la misma agua que estaba hablando la mujer, sino que él estaba usando este agua como una metáfora para referirse a una sed de la cual ella no era consciente, pero que estaba tratando de saciar de una manera equivocada, que solo producía en su vida vergüenza, rechazo y malestar. Pero vemos que Jesús no solamente ve la necesidad de ella, sino trata de hacérsela ver y de ayudarla a calmar dicha sed de una manera correcta y no insistir en la manera equivocada. Veamos la manera hermosa en que Jesús trata de motivarle a ella de que cambie el agua. Y dice, versículo 15 al 18, Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Acá se daba cuenta ella de la verdadera sed que ella tenía en su vida. Y él le dice: ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y al que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Mire, Jesús de una manera amorosa le permite ver a esta mujer que el problema de ella no es como tal el agua, ni tener que salir a buscarla, sino la sed que ella tiene internamente en su corazón y la manera equivocada en que ella ha buscado saciar dicha sed. Pero también nos damos cuenta que Jesús en ningún momento la juzga ni la hace sentir culpable,
sino que en amor y de una manera muy estratégica, sin que ella se vaya a sentir condenada, le ayuda a ver su sed y el daño que le está causando de la manera en que ella la está saciando. Y él empieza a ofrecerle, no imponiéndole ni condenándola, en amor una solución. Mira, hay versículos que yo creo que como cristianos nosotros deberíamos leer más y más seguido. Versículos como este, o como el de la mujer adúltera, para que nosotros recordemos y tengamos claro cómo es que Jesús se acerca al pecador. Como cristianos deberíamos tener más conciencia de la manera en que Jesús se acerca siempre al pecador. Nunca es con juicios, nunca es con garrotazos, nunca es sembrando terror, nunca es haciendo sentir como una cucaracha o culpable. Siempre es con amor, ofreciéndose a sí mismo como la solución que esa persona necesita, pero desconoce. Esta mujer no era consciente hasta este momento de los vacíos que ella estaba tratando de saciar con un esposo. Pero lo cierto es que mientras que ella tratara de saciar su falta de Dios con placeres, personas o bienes materiales, solamente iba a seguir terminando frustrada, con más sed y con mayor vergüenza. Esta mujer creía que lo que ella necesitaba era un esposo, que esto solucionaría su vida completamente. Todo a pesar de que ella iba por el sexto. Pero seguramente se decía a sí misma, mire, pero si el próximo sale con plata, porque es que el resto han sido más vaciados. O si sale trabajador, porque es que el otro sí trabaja más una pala enterrada que este. O si sale tierno, porque es más duro que... O si sale gringo, ¿no? Gringo, es que los latinos son muy machistas, ¿no? Y seguramente todas estas eran las faltantes a las cuales ella atribuía el que hubiera pasado del primero al segundo, del segundo al tercero, del tercero al cuarto, del cuarto al quinto, del quinto al sexto. Pero su problema no eran los esposos que hasta el momento ella había obtenido, no era que todos los esposos le hubieran salido malos. Esta mujer decía, no, es que yo sí tengo un palito para los hombres. Escojo el peor. No, el problema no es que ella escogiera mal los esposos, sino el vacío que ella estaba intentando llenar con un esposo. Ella sabía que necesitaba un hombre para llenar ese vacío, pero ningún ser humano hubiera podido llenar lo que solamente Jesús podía llenar en ella. La solución no era buscar un esposo, era empezar a buscar en la fuente correcta. Mire, Jesús sabía esto perfectamente y por eso Él no le ofrecía a ella un esposo, sino un padre que iba a llenar todos sus vacíos. Mire, cuando uno es padre, a medida que uno va conociendo a sus hijos, uno también va conociendo las necesidades que cada uno de ellos tiene. Con mi hijo Natán, algo que le suele pasar es que cuando nosotros pasamos todo el día afuera, no sé, en la calle, en algún lugar, y él no ha podido dormir bien, ya más o menos cuando le empiezan a llegar las 7 o las 8 de la noche, él está cansadísimo, porque no ha podido dormir. Entonces en ese momento él siente la incomodidad del cansancio, así que se pone a llorar. Y a llorar desconsoladamente. Uno sabe qué es lo que está pasando. Uno sabe, hijo, estás cansado, ríndete al sueño, cierra los ojos, ronca. Pero él hace exactamente lo contrario. Él empieza a llorar, a llorar, a llorar, como si el llorar fuera a saciar su sed. Pero lo más triste es que el llorar no sacía su sed, sino que le produce más cansancio todavía y más desespero. Y uno como padre sabe cuál es el problema, qué es lo que él está en ese momento sufriendo. Así que uno trata de guiarlo para que él llegue a lo que realmente necesita. Entonces uno lo toma y lo trata de calmar, calmándolo, de pronto levantándolo en brazos, una manera en que él se suelte y finalmente se quede dormido, porque uno sabe que así se va a sentir mejor. Un padre sabe lo que necesita su hijo, o creemos saber, pero lo cierto es que Dios sí sabe lo que tú necesitas. Pero para que Él te pueda guiar a saciar esa sed con las aguas correctas, es importante que tú le creas, que tú confíes en Él y que te dejes guiar.
Mientras que tú no te sueltes en los brazos de Papá Dios y te dejes guiar, Él no te podrá dar de beber el agua que tú necesitas y que finalmente saciará toda tu sed. Hace unos años atrás, cuando mi sobrina tenía 3 añitos, con mi esposa la llevamos al parque. Y ella cuando estaba en el parque, pues claro, se empezó a entretener tanto que se le olvidó la hora del almuerzo. No había manera de sacarla en el parque. En ese instante ella estaba tan entretenida que todo era cerca de parque, 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 parque. Se le pasaron 2 horas la hora de comer. Nosotros sabíamos, miren, en cualquier momento le va a dar hambre. Así que finalmente la sacamos del parque y la empezamos a llevar a ir a comer. Recuerdo que llegamos al mall y ella empezó a sentir como un malestar y ella no se hallaba cuando de pronto vio un lugar de venta de helados. Ella como que identificó y dijo, esto me va a quitar esta sed o esta hambre que yo tengo por dentro. Y empezó a llorar y empezó, tío, yo quiero, a señalar los helados. Pero mi esposa muy sabiamente me dice, ella está sintiendo la necesidad de comer algo. Y lo primero que está viendo son los helados. Pero nosotros sabíamos que si en ese instante le dábamos helado, eso iba a parecer quitarle el hambre o no. Pero le iba a parecer algo peor, que era un dolor de estómago. Le iba a causar un malestar. Así que en ese instante yo trato de convencerle a ella, le digo, no, mira, vamos a comer algo diferente, vamos a comer pizza, después venimos por el helado. Y ella, no, que yo quiero eso, que yo quiero eso, que yo quiero eso, que yo quiero esto. Y se fue peleando conmigo hasta que finalmente le traímos un plato de comida y apenas lo vio como que ella entendió y dijo, esto es. Y comió delicioso. Al punto que cuando terminó volvimos a pasar por el sitio de helados y ni pidió helado. Porque ya ella se había saciado de algo que no le causaba a ella malestar. Mire, esta mujer, la samaritana, se había alimentado por mucho tiempo de ese helado. De algo que parecía quitarle su hambre, pero que solamente le estaba produciendo malestar a ella. Y Dios la amaba tanto, que estaba tratando de guiarla a otra fuente, donde ella iba a poder saciar toda su sed con un agua que jamás le iba a producir un malestar. Pero el problema que tiene Dios es el mismo problema que tenemos todos los padres y que han tenido también nuestros padres, que es que los hijos no le creen a los padres. Todos pasamos por ese punto de que, es que papá y mamá no ellos creen que saben, pero no saben. Me decían, no, es que son anticuados, es que los tiempos son diferentes. Todos en alguna edad llegamos a esa edad en la que uno cree que uno sabe más que los papás, ¿o no? Y uno, ¿cuándo van a saber? Y lo cierto es que uno crece y uno se da cuenta que siempre tuvieron la razón. ¿O no? Ni una vez uno tuvo la razón. Y eso es lo absurdo de la juventud. Lo absurdo de la juventud es que uno cree saberlo todo, pero uno no lo sabe nada. Usted crece simplemente en convencerse de lo que es mentira. Y eso nos pasa con Dios. Que Dios nos trata de guiar a nosotros y en vez de nosotros creerle a Él que Él sabe, nos las damos de que nosotros sabemos más y seguimos comiendo del agua que nos produce malestar en vez de recibir el agua que va a producir vida en nuestras vidas. Mientras que tú no le creas a Dios, no vas a empezar a beber de la fuente correcta. Y seguirás sintiendo ese malestar. Y no solamente lo vas a seguir sintiendo, sino que va a aumentar, porque no va a disminuir. Porque la fuente a la que estás yendo solo sabe producir malestar y no vida. Jesús estaba ofreciéndole a esta mujer agua viva. El hebreo de esta palabra significa agua corriente o agua manantial, que fluye constantemente porque viene de la fuente del nacimiento y produce una corriente que hace que el agua conserve su pureza. Y esa es una metáfora de lo que es la vida en Dios, que es diferente a la vida en el mundo. ¿Por qué? Porque la vida en Dios está completamente conectada con Dios, que es la fuente. Y está constantemente fluyendo, produciendo movimiento, oxigenándose. Y por lo tanto se mantiene viva. Pero el agua del mundo no está conectada con Dios, que es la fuente. Por lo tanto es un agua reposada, contaminada, impura, que al beberla solamente te va a producir a ti malestar. El agua que Dios te ofrece es un agua que es pura. Al beberla produce vida. Así que deja de beber más de las aguas estancadas que te está ofreciendo el mundo, porque al beberlas solamente te van a producir muerte y malestar. Jesús
le estaba diciendo a la mujer, deja de beber de las aguas del mundo, porque por eso es que estás enferma. Y bebe de mis aguas que producen vida y una vida eterna. Lo curioso es que siempre, desde la creación, desde el principio, han existido estas dos fuentes. Esto no es algo nuevo. Desde el principio siempre han existido la fuente de vida y la fuente de muerte. Y pensemos en Adán y en Eva. El Señor les dice, miren, este es el árbol de muerte. Si tú comes de este fruto, ¿qué va a pasar? Morirás. Pero por otro lado también nos presenta el árbol de vida, del cual ellos no comieron. Porque tú nada más puedes comer de uno de los dos árboles. Esto va para los tibios, que están comiendo del árbol de muerte allá y creen poder venir acá a comer del árbol de vida. No se puede comer de los dos. Al igual que con Adán y Eva, cuando tú comes del árbol de muerte, en ese momento se cierra el camino para el árbol de vida. No se puede comer de los dos árboles. O comes de uno o comes del otro. Y si comes del árbol de vida, eso va a producir vida en ti. Pero si comes del árbol de muerte, pues eso va a producir muerte. Y Satanás desde el principio ha venido engañando, haciéndonos creer que el árbol de muerte es bueno, es divertido, es prometedor. En cambio el árbol de vida, ese es malo, eso es aburrido, es poco prometedor. Mire cómo son de aburridos esos cristianos. Y así engañó Satanás a Adán y Eva. Y les decía, miren, si ustedes comen del árbol de vida, eso va a ser aburrido. Nada va a pasar. Se van a perder de lo bueno. Además, todo el mundo come del otro árbol. Más bien coman del otro, que ese sí van a ser como Dios. Nada malo les va a pasar. No morirán. Todos lo hacen. Y ellos creyeron la mentira, el engaño del mundo, el engaño de Satanás. Y comieron del árbol de muerte. ¿Y qué produjo eso en sus vidas? Muerte. La forma en la que tú te sientes hoy lo está produciendo del árbol del cual tú estás comiendo. La forma en que está tu matrimonio, tu relación, tu trabajo, tu vida espiritual, tu ministerio, es el producto del árbol al cual tú estás yendo a comer. Y tú puedes seguir viniendo hasta acá. Pero mientras que tú no decidas no comer más de ese árbol y empezar a comer del árbol que Dios te ofrece, nada va a cambiar. Venir acá y no obedecer lo que Dios te dice es pararte al lado del árbol de vida, no comer, pero irte al árbol de muerte a comer un gran bocado. No es cuestión de venir a ver el árbol de vida, es cuestión de empezar a comer de él. Mira, al igual que la samaritana, hay muchos que siguen bebiendo del pozo de muerte. Y por eso es que estás sintiendo vergüenza, rechazo y vacío. ¿Tú quieres saber qué es el vacío en la vida de una persona? El resultado de una vida muerta. El vacío en una persona es el resultado de una vida que está muerta. Porque esa persona está comiendo del árbol de muerte. No esperes que tu vida cambie. No esperes producir vida mientras que sigas comiendo o bebiendo del pozo o del árbol de muerte. Porque se engañan las personas, pero no los frutos que cosechamos. Se engañan las personas, pero no los frutos que cosechamos. Tú puedes engañar al de al lado, haciéndole creer que tú solamente tomas agua del pozo de vida. Y puedes tener a todo el mundo a tu alrededor convencido de que es así. Engañado. Pero no vas a poder engañar las cosechas que lo que tú estás comiendo van a producirse. El viernes pasado estuvimos con unas personas, unos amigos acá de la iglesia, celebrando
la Navidad entre nosotros. Hagamos un juego que es súper divertido, que es el del regalo robado. ¿Lo han jugado? ¿No? Todo el mundo llega con un regalo, simplemente pone su nombre, se entregan todos los regalos, se da un numerito a todas las personas que fueron, y uno empieza a ir a buscar un regalo. Después se ponen todos los regalos y tú vas y escoges un regalo, tú escoges el que tú quieras, según el número que te tocó, lo abres, y después de que tú lo abres, tú decides si te quedas con ese regalo o así se lo cambias a alguien por otro que te haya gustado más. El juego es súper divertido. Les recomiendo que no inviten a René y a Chile nunca a jugar porque ellos sí. Pero lo que más me llama la atención es que los regalos que más llamaban la atención, los más atractivos, eran los que menos utilidad tenían. Y que si uno se ponía a analizar, iban a terminar en un cajón, estorbando. Pero eran atractivos. Y muchas veces los que la gente menos, tras los que menos iban las personas, los menos atractivas, eran los más útiles. Estas son las apariencias. Las apariencias tienden a disfrazar lo atractivo, o tienden a disfrazar de atractivo lo inútil, y que solamente te está produciendo estorbo en tu vida. Esas son las apariencias. Y el mundo es excelente con las apariencias. Es muy bueno disfrazando de atractivo aquello que no solamente es inútil, sino que te causará estorbo en tu vida. Las aguas estancadas. Porque lastimosamente, las aguas estancadas parecen muy divertidas, pero te robarán tu vida. Mientras que las aguas de Dios pueden no parecer, pero son. Porque te voy a decir algo que diferencia las aguas de Dios a las aguas del mundo. Nosotros no bebemos de las aguas de Dios por vista, sino por fe. Nosotros bebemos de las aguas del mundo, de las estancadas, no por fe, sino por vista. ¿Sí entiendes por qué las aguas del mundo parecen ser más atractivas? Por vista y no por fe. Y pensemos en ese árbol que tenían Adán y Eva frente a ellos. La palabra de Dios nos dice que era muy atractivo, era deseable, todo era acerca de aspecto. Lo único que tenía en contra era lo que Dios había dicho de él. Eso es el mundo. Esos son sus aguas estancadas. Muy buen aspecto. Parece muy divertido. Todos lo hacen. Y lo único que tiene en contra es lo que Dios ha dicho de él. La pregunta es, ¿cómo escoges tú tus fuentes? ¿Por vista o por fe? Porque si eres de los que necesitas ver y de los que caminas según lo que ves, jamás verás milagros en tu vida. Las aguas de Dios se escogen es por fe, por lo que Él dice. Y una vez que bebamos de ellas, tendremos vida y vida eterna. Mira, la fe es darle más valor a lo que Dios te dice que a lo que el mundo te muestra. Tú deberías estar creyéndole más a Dios lo que Él te está diciendo que al mundo lo que te está mostrando. Créele a tu Padre. Él conoce lo que necesitas. Deja de beber del pozo de la muerte y de sus aguas estancadas y empieza a beber de su agua de vida y no tendrás sed jamás. Esta mujer, la samaritana, tenía la solución de sus problemas frente a ella, pero la única manera en que ella iba a beber de este agua era si ella le decía no más a todo lo que veía y empezaba a decirle sí a todo lo que Dios le decía. Hoy tú tienes la fuente de vida frente a ti,
pero solo beberás de ella si decides decirle no a todo lo que estás viendo y sí a lo que Él te está diciendo. Él sabe lo que necesitas, pero necesita que tú le creas, necesita que tú confíes, necesita que tú te rindas, que te dejes guiar, porque Él solamente tiene lo mejor para ti y es allá donde te quiere llevar. Recuerda, Él es tu Padre eterno y este es su corazón. Amén.